Fuera de la pandemia, esto es lo más destacado que sucedió en el mundo durante 2020. Enero. Un alto general iraní, Qasim Soleimani, y el jefe de una milicia chiita iraquí mueren tras un ataque de Estados Unidos con misiles al aeropuerto de Bagdad. Días después del asesinato de Soleimani, Irán dispara misiles en represalia sobre bases estadounidenses en Irak y Teherán abate por error un avión civil de Ucrania donde mueren 176 personas. Febrero. El Vaticano profundizará su acercamiento con China. La CIA y la inteligencia de Alemania Occidental espiaron a más de 100 países. Putin confirma que Rusia no sustituirá el concepto de madre y padre. En Gran Bretaña no se venderán más vehículos a nafta ni a gasoil a partir de 2035. Marzo. Alemania congela los alquileres por 5 años. Estados Unidos ofreció levantar las sanciones a Venezuela si hay una transición sin Maduro ni Guaidó. Pese a las restricciones, los chalecos amarillos volvieron a manifestarse en Francia. Abril. El ex juez Sergio Moro renuncia como ministro de Seguridad de Brasil con fuertes acusaciones al presidente Bolsonaro. Bernie Sanders abandonó la interna demócrata en Estados Unidos y Biden será quien enfrente a Trump en las elecciones presidenciales. Rafael Correa fue condenado a 8 años de cárcel por delitos de corrupción en Ecuador. Un poderoso volcán, el Krakatoa, entró en erupción en Indonesia. Varios días sin aparecer del líder norcoreano Kim Jong-un despiertan una madeja de especulaciones, pero finalmente reaparece. Mayo. La Unión Europea proyecta una caída récord del PBI en la eurozona en 2020, con lo cual se hundiría más de un 7%. Venezuela demandó a Inglaterra por no entregarle su oro. Los multimillonarios de Estados Unidos aumentan su fortuna en 434.000 millones de dólares. Junio. Tras el asesinato a fines de mayo de George Floyd, un estadounidense negro de 46 años asfixiado por un policía, se desata una ola de protestas en ese país con trasfondo político que llega hasta Europa y otras zonas del mundo. Trump invitó a Putin a la cumbre del G7 pese a que Rusia fue excluida de ese grupo. Noches de violentas protestas en Líbano por la crisis económica y la devaluación de la moneda. Julio. Merkel se alinea con la Organización Mundial de la Salud y organismos multilaterales y pide respuestas globales a la crisis. Un informe internacional reveló que el FBI dirigió la operación Lavallato, derrocó a Dilma Rousseff y encarceló a Lula da Silva. Emiratos Árabes Unidos lanzó con éxito su primera misión a Marte. Agosto. 2 explosiones sacudieron Beirut, la capital del Líbano, y dejaron cientos de muertos y miles de heridos. El rey emérito Juan Carlos I de España se fue a República Dominicana sospechado de corrupción. Rumbo a las elecciones en Estados Unidos, Joe Biden anunció a su vice, Kamala Harris. Septiembre. El jefe de gabinete del gobierno de Japón anuncia su candidatura a primer ministro luego de la dimisión del presidente Shinzo Abe por cuestiones de salud. Equilibrar la cancha es la demanda política de las protestas en Bielorrusia contra el presidente Lukashenko, quien asegura que no quiere aferrarse al poder. Tremendos incendios forestales en la costa oeste de Estados Unidos exponen 11 hechos jamás vistos antes. Octubre. Tras dar positivo de COVID, Trump salió del hospital militar, instó a no temerle al virus y regresa a la campaña. Wall Street cerró su peor mes desde marzo, cuando inició la crisis pandémica. Elecciones en Bolivia. El partido de Evo Morales ganó en primera vuelta y Áñez reconoció la derrota. Chile. Contundente triunfo del sí en el plebiscito para la reforma constitucional. El Senado de Estados Unidos nombró a Amy Coney Barrett como nueva jueza de la Corte Suprema. Noviembre. Estados Unidos permanece sin un ganador claro en las elecciones presidenciales, con varios estados sin definir en una elección de pronóstico reservado. Con una mano en el corazón, Luis Arce juró y asumió como presidente de Bolivia. Cayeron drásticamente los patentamientos de autos en Europa. Diciembre.
murió el expresidente uruguayo Tabaré Vázquez. En otro tenso sábado de protestas en Francia, se volvió a marchar contra una polémica ley de seguridad. Maduro recobra el control del Parlamento en Venezuela tras un amplio triunfo en unas discutidas elecciones. El colegio electoral eligió finalmente a Biden como presidente de Estados Unidos. Moscú no espera nada bueno de la administración de Biden, asegura el vicecanciller ruso.